Bueno, mm, vamos a continuar. Entonces, aquí en este ejercicio que estamos haciendo, todo partió subiendo bases de datos, ¿no? Colgándolas aquí en Power Pivot. Las bases de datos se pueden seguir alimentando en Excel, creando registros y simplemente usted lo que hace es actualizar y toda la información cambia, incluyendo todo lo que usted tenga en las tablas dinámicas, ¿no? Todo cambiaría, ¿no? Toda esta parte cambiaría en forma automática. Pues trabajamos unas medidas muy sencillas, pero vamos, en la clase pasada alcancé a explicar algo de la función calculate, que ya es una fórmula pues un poquito más compleja, pero no, realmente difícil no es que sea. Entonces vamos a cerrar aquí esta parte de Power BI explicando esa parte de calculate, ¿no? Que es una función DAX muy importante para poder realizar medidas y poder presentar informes. Yo explicaba en la clase pasada que el calculate funciona como un sumar puntos y, ¿no? El calculate lo que siempre va a hacer es filtrar de acuerdo a un criterio que usted le coloque, ¿no? Entonces yo, si me dicen, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis de las ventas de solamente de Bogotá, entonces aquí tengo la ciudad, ¿cierto? Vienen Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, bueno, pero el estudio que se va a hacer es solamente de Bogotá. Entonces ahí tengo que sacar medidas para ver cómo hago, cuántas ventas se hicieron en Bogotá, cuáles fueron las ventas de Bogotá, promedio de ventas de Bogotá, cuántos productos se vendieron en Bogotá. O sea, todo tiene que ir direccionado solamente a Bogotá. Entonces, coloquémosle por aquí análisis, ventas, Bogotá. Para yo poder hacer eso, yo tengo que tener una función primero que se llama calculate, que es la que se va a encargar de filtrar todo lo que yo necesite. Pero el filtrar no es colocarlo aquí porque pues visualmente lo tengo. Yo necesito es plasmarlo en una medida, en una fórmula para luego ese valor irlo y colocar en una tabla dinámica. Entonces, para yo utilizar, por ejemplo, aquí yo saber, vamos a saber solamente las ventas de Bogotá. Entonces aquí voy a colocar total ventas Bogotá. Para yo poder calcular las ventas de Bogotá, entonces tengo que haber tenido primero, perdón, me faltó explicarles aquí una cosa. Tengo que haber primero haber calculado las ventas a nivel general, que ya creo que por aquí hicimos la medida en la clase pasada. Ah, sí, aquí está. Estas fueron las medidas que hicimos para descuentos y con estas medidas, pues básicamente con el total de los descuentos fue que hicimos los dashboard, ¿no? Con esta medida de promedio y cantidad, pues fue la que hicimos y me faltó fue incluir esta de productos varios, pero con esto hicimos un tablero, ¿no? Yo ya tengo una medida donde estoy sumando el total de las ventas de esa base de datos, ¿no? Entonces lo mismo, no se pueden confundir con la columna que calcula, y eso que aquí lo hicimos fue sobre venta neta, ¿no? Sí. Entonces no se pueden confundir con la columna que la venta neta calcula es ítem por ítem, ¿no? Y la medida total ventas neta G es una fórmula que suma el total de las ventas netas. Y con esta medida es que voy a hacer el informe, si me lo pidieran, de las ventas de toda esa base de datos. Sobre esa misma columna de ventas neta, entonces hice otra medida con la función count para contar cuántas ventas son, que son las mismas que nos da aquí los descuentos.
y finalmente sacamos un promedio con la función a veraz. Entonces yo voy a hacer lo mismo, pero solamente para Bogotá, no ya para toda la base de datos. Entonces ahí es donde entra el calculate, porque el calculate es una función DAX que le permite filtrar para poder a través de ese filtro plasmar un valor, una fórmula, un criterio de lo que usted necesite. Entonces, para yo poder calcular las ventas de solo Bogotá, yo tengo que haber tenido previamente una medida donde esté sumando todas las ventas. Si a mí me dijeran, yo necesito los descuentos solamente de Bogotá, para poder sacar esos descuentos tengo que tener una medida donde esté sumando toda la columna de descuentos. O sea que yo no puedo hacer un filtro con un calculate de algún criterio si sobre ese criterio ya previamente no está totalizada la columna. Es como la parte en un comienzo pues un poquito difícil como entender para algunos, ¿no? Entonces si yo voy a sacar, vuelvo y repito, unas ventas para Bogotá, previo a eso tengo que tener una medida donde estoy sumando todas las ventas, porque el cálculo lo que va a hacer un filtro es sobre esto. Entonces si no tengo esto, la sintaxis no me funciona. Entonces yo le voy a decir total ventas Bogotá. Dos puntos igual. Entonces, como me dijeron solamente las ventas de Bogotá, necesito saber solamente las transacciones de Medellín. Necesito saber cuántas ventas se hicieron en Europa. Entonces, ante esa pregunta quiere decir que hay un criterio, hay una condición para poder sacar un resultado, ¿no? Ya no es del todo el universo de datos, sino sobre algo específico. Ahí es donde entra el calculate. Entonces yo le voy a decir que a ese total ventas Bogotá le voy a colocar la función calculate. Para sacar las ventas de Bogotá, entonces yo tengo que colocar la medida base, que es la que suma todas las ventas, que es la que tengo aquí, ¿cierto? Entonces le digo calculate la medida base, entonces escribo la medida, ya no es una columna, es la medida. Entonces le digo total ventas netas G, que es esta misma. Esa es la medida base. ¿Qué quiere de ese total ventas netas de toda la base de datos? Entonces quiero colocar un filtro de la tabla ventas, de la columna ciudad, y el criterio es todos los que sean igual. Y como es un texto, Bogotá. Lo que tienen que saber bien es si dice Bogotá sin tilde o Santa Fe de Bogotá. Pero por eso es que previamente en el alistamiento se estandarizan las columnas para esto. Para que cuando usted realice un criterio, pues no se vayan a excluir los que están con tilde o los que dicen Santa Fe de Bogotá. O se me dio por escribir Bogo punto. Yo ya voy a la fija en el informe porque yo ya tengo validada la información. Quiere decir que antes de subir la base de datos en el prealistamiento que yo hice, yo miré que las columnas estuvieran estandarizadas. Fue uno de los términos que utilizamos en la primera clase. Ahí en su video lo deben de tener, en el que los que están estudiando bien juiciosos o bien juiciosas ahí con el tema. Entonces, como yo pregunté la vez pasada, creo, le dije yo, ¿qué función utilizo en este total ventas netas G? O sea, en este, ¿qué función utilicé aquí? ¿Quién me dice? Suma. La función suma, correcto. Sum, ¿cierto? Entonces quiere decir que esta fórmula que yo estoy haciendo aquí funciona como un sumar punto sí.
Porque yo le estoy diciendo, de todas las ventas que sumo, necesito que solamente me sume las que sean de Bogotá, la ciudad de Bogotá. Y ya, ahí tengo la medida. Le doy enter. Y ahí tendría la medida. Entonces, esas son solamente las ventas de Bogotá. Ahora, le puedo dar aquí formato. Ahora, ¿cuántas ventas hicimos en Bogotá? Entonces también hay un criterio allí, ¿sí? Entonces, ese criterio quiere decir que... Caramba, es que no sé por qué me sale este... No sé dónde es que tengo esto. Es por un Meet. Bueno, entonces aquí voy a sacar solamente la cantidad de ventas de Bogotá. Entonces, como voy a sacar la cantidad de ventas de Bogotá, yo tengo que tener una medida base que primero me cuente cuántas ventas hay en toda la base de datos. A eso es lo que hemos llamado una medida base. Ya la tengo aquí. En esta medida base que dice can ventas g, yo utilicé una función count contando cada una de las ventas netas que hay, ¿no? Y al final él me dice que hay 20.017 ventas o 20.017 registros, ¿no? Entonces, para poder sacar las cantidades de ventas de Bogotá, yo tengo que haber tenido previamente una medida donde me esté contando, ya no sumando, sino contando todas las ventas de esa base de datos. Entonces, ya teniendo eso ahí, lo que voy a hacer es decirle acá, entonces le digo cantidad ventas, hago el nombre de la medida, cantidad ventas Bogotá, dos puntos igual, y entonces calculate, y viene la medida base, can ventas G, que es esta misma. Bien, entonces le estoy diciendo, cuénteme todas las ventas que hay ahí, la cantidad de ventas, ¿no? Pero entonces viene el filtro, punto y coma, ¿de qué? Específicamente de ventas, la ciudad, que sea igual, entre comillas, Bogotá. $3.604 ventas.
¿Y cuál es el promedio de ventas de Bogotá? Entonces lo mismo, tengo que tener una medida base donde está sacando el promedio de toda la información que hay en la base de datos, para yo poder después de esa medida base hacer el filtro con el calculate. Entonces le voy a decir acá promedio ventas Bogotá. Calculate y la medida base es esta que dice prome, pero de ese promedio solamente necesito debí haberlo escogido aquí, pero promedio de ese promedio, punto y coma, de la tabla ventas ciudad igual a Bogotá. Yo explicaba que ese es un filtro sencillo, ¿no? Ya en Power BI los vamos a hacer más anidados y más complejos, pero toca empezar por estos sencillos. Entender el sencillo para luego, cuando ya veamos este tipo de filtros en Power BI, pues ustedes los entiendan un poco mejor. Entonces ahí viene el filtro, ¿no? Entonces promedio de ventas de la ciudad, entre comillas, Bogotá. Como estoy en Power Pivot, las puedo escribir en mayúsculas, minúsculas, no hay diferencia. En lo que hay que tener cuidado es si tiene tilde, singular, plural, ¿no? Ahí tengo el promedio. Entonces yo ya con estos datos, yo ya puedo ir y armar un dashboard y hacer una presentación de Bogotá, ¿sí? Entonces yo puedo venir aquí fácilmente y decirle, bueno, tabla dinámica. En una hoja de cálculo nueva, perdón, aquí le voy a aceptar. La puedo llamar ventas Bogotá. Y entonces yo quisiera saber de Bogotá por ciudad. Ah, no, perdón, ciudad no, porque estamos trabajando Bogotá. Por sector, ¿cuánto fueron las ventas? Total ventas Bogotá. Eso fue lo que le vendimos a Bogotá en lo que hay ahí en esa base de datos, ¿no? Ahí no tengo discriminado años ni nada, tengo todo lo que se le vendió a Bogotá. Eso es lo que me está diciendo esa tabla dinámica, ¿no? Ahora, puedo hacer otra tabla dinámica. O de hecho aquí mismo, si quisiera. ¿Cuántas ventas? Entonces, cantidad de ventas Bogotá. Entonces, por sector de Bogotá, en este sector CSF se vendieron 59 millones con 50 ventas. En los colegios
se vendieron 667 millones con 733 ventas o facturas, ¿no? Porque cada una de esas es una venta, cada registro que aparece ahí es una venta. Entonces empiezas a jugar, ¿sí ves? Lo que usted necesite. Puedo venir acá. Voy a darle un momento aquí algo que dice quitarle el ajuste automático ahí. Y puedo seguir. Entonces yo puedo, como todo lo voy a hacer es con Bogotá. Entonces copio acá, pego. Y entonces en lugar de decirle por sector, puedo escoger otro ángulo de perfil. Por ejemplo, le podemos decir por consultor, por ejemplo, por producto en Bogotá, cuánto vendimos, ¿no? Este 2 no quiere decir que sean dos productos, ¿no? Este 2 significa que son dos facturas, ¿no? Vendimos en corbatas 3.959.550 en dos facturas. Cantidad de ventas, no cantidad de productos, ¿no? La interpretación de los datos. Entonces ahí tengo otro informe, ¿sí ves? Y puedo, si estoy manejando ese enfoque de valor y cantidad, pues puedo seguir copiando y pegando, ¿no? Control B. Entonces quito producto y monto la otra fila que yo quiera ahí agregar, ¿no? Si me dicen por año mes, por ejemplo, si me dicen por año mes, entonces yo puedo coger la fecha de la factura si es que ya se demora, hay procesos que ya se demora un poco más, ¿sí ves? Y estamos hablando nomás de 20.000, pero porque las fechas tienen más movimiento, ¿cierto? Entonces aquí mire, 2018, 2019, ahí me tiene el informe por año, pero yo lo necesito por año mes. Entonces aquí en la fecha le doy botón derecho y por donde dice agrupar le dice que va a agrupar año y mes. Quita el trimestre haciendo clic, le da aceptar y ahí tengo la clasificación por año mes. Aquí me está reflejando la fecha, pero no. Sí, ahí está bien. Acuérdense que en las tablas dinámicas aquí le puedo decir con botón derecho expandir o contraer, ¿no? Cuando trae mucha jerarquía, muchos niveles, ¿no? Contraer todo el campo, ¿no? Y usted maneja lo que quiera, de ahí para abajo, ¿no? Entonces, muy importante saber manejar ese concepto de medidas, ¿no? Porque mire que estoy utilizando dos medidas y estoy hablando es solamente de Bogotá. En el otro que hicimos estamos hablando de todo, ¿no? De todo. Todo es todo. Pero en este que estoy trabajando estoy haciendo una presentación del comportamiento de datos de Bogotá de acuerdo a lo que me pidieron. Entonces ahí es donde está la importancia de saber manejar medidas, ¿no?
Bueno, pues vienen los gráficos, los tableros y vuelve y se arma el dashboard, ¿no? Dependiendo de lo que usted necesite. Pero así es como en las empresas, en la vida real, pues te dicen, necesito que esa base de datos solamente me haga un análisis de las tarjetas débito. Pero le mandaron una base de datos donde viene el efectivo, las tarjetas débito, las tarjetas crédito, los CDT. Y entonces usted hace medidas sobre todo eso. Pero luego tendría que hacer medidas exclusivas sobre lo que usted vaya a presentar. Y ahí es donde se vuelve poderoso y ahí es donde hay que aprender a colocar esos criterios, porque así es como se lo van a decir en la vida real. Porfa, para mañana un informe de esa base de datos donde me diga cuántas consignaciones entraron ahorita en enero, cuál fue el promedio de consignación, los tipos de entes que consignaron, si fueron personas naturales, personas jurídicas, si fueron nacionales, si fueron extranjeros, y empiezan, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno para solucionar ese tipo de cosas? El Calculate es una herramienta de las que más se usa para colocar ese tipo de necesidades, ¿no? Entonces, el comportamiento del Calculate, ya para cerrar allí, el comportamiento del Calculate es que dependiendo de la medida base, el Calculate se convierte o en un sumar.si, o en un contar.si, o en un promedio.si. O sea que el Calculate se disfraza dependiendo de la medida base que usted esté trabajando. ¿Qué es lo que quiero decir? En este Total Ventas Bogotá yo utilicé una medida base que se llama Total Ventas Neta G, y ese Total Ventas Neta G estoy haciéndolo con un sum. Quiere decir que este cálculo ahí funciona como un sumar.si. Pero si yo examino esta fórmula, entonces en esta fórmula el cálculo ahí tiene la medida base cantidad ventas G, y esta cantidad ventas G está utilizando un count, o sea, está contando, entonces funciona como un contar.si, ya no como un sumar.si, sino como un contar.si. Y sucesivamente con la otra. Entonces utilicé un cálculo para un sumar.si, cálculo para un contar.si, o un cálculo para un promedio.si. Si hubiera utilizado, así aquí la utilicé, no esta medida. Entonces es un camaleón que se disfraza dependiendo de la medida base que usted monte, ¿no? Viene la medida base y viene el criterio. El criterio pues es una columna, y el criterio lo que necesitan. Pero si le dicen yo necesito las ventas de Bogotá del 2020, entonces ya el Calculate toca agregarle un criterio más, pero eso ya lo vamos a aprender en Power BI. Estas fórmulas que estamos haciendo aquí en Power Pivot son las mismas, exactamente las vamos a hacer igual en Power BI, o viceversa. Las que usted haga en Power BI puede venir e implementarlas aquí en Power Pivot. Esa es la importancia de saber manejar medidas. Entonces, por eso pues recomiendo que por favor estudien esta partecita que hemos visto, repásenla, y ya pues ya ahorita en Power BI que ya entremos, pues ya vamos a utilizar pues fórmulas un poquito más complejas. Esto se estructura, se cambia, bueno, ahí vamos a mirar que ya las fórmulas no son tanto horizontales como estamos acostumbrados, sino que las fórmulas son más verticales. Porque un cálculo y aquí con 5 criterios, esto se vuelve una línea que es muy difícil de entender. Entonces ya en Power BI vamos a aprender a estructurar la fórmula
para un mejor entendimiento cuando tenga que hacer algún cambio. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. ¿Quiénes les falta, quiénes tienen el Power BI o quiénes les falta instalar el Power BI? Voy a cerrar acá el video.